Son 130 congresistas que están muy mal manchados, salpicados por la mayoría de ellos. Tenemos todo tipo de congresistas, ¿no?, que buscan sus propios intereses, que buscan beneficiarse ellos mismos o que buscan beneficiar leyes propias y con nombre propio. Pero existe la congresista Marlene Portero, quien tiene rostro humano y quien viene defendiendo y luchando por las personas con discapacidad, no recién en este Congreso, lo viene haciendo hace muchísimos años, más de 13, 14 años que hace este trabajo de solidaridad con las personas con discapacidad. Hoy vamos a hablar con la congresista Marlene Portero, quien también es secretaria de la Comisión Mujer y presidenta de la Comisión Hambre Cero. La problemática que aborda al país en este momento a espaldas definitivamente del Ejecutivo y de muchos de parte del Legislativo. Dentro de los 130 congresistas son pocos los congresistas que tienen ese rostro humano, esos congresistas que luchan por quien no tiene voz, por quien no tiene la fuerza para hacerlo, y una de ellas es la congresista Marlene Portero López. Y para mí, como siempre lo he dicho, es un gusto tenerla como invitada en este programa porque hay muchas necesidades que usted las conoce mejor que nadie. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Para mí siempre serás Mayra del pueblo, porque también conocerte fue una bendición, hija, y agradezco de verdad esta oportunidad que me das, porque así como las comunicadoras sociales son pocas, con esa gobernanza social de protección hacia el más necesitado, vuelvo a reiterar mi felicitación por haberte conocido y saber que Mayra, la voz del pueblo ancachino, siempre subía, bajaba laderas, llevando sus sillas de ruedas, sus pañales, las cosas que necesitaban esa población más invisible, que es las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, congresista, por sus palabras. Y esta lucha que usted viene haciéndola, la hace muchísimos años, no porque Marlene Portero haya llegado al Congreso la empezó, sino lo hace muchas décadas, y ahora lamentablemente hay muchos problemas, demasiados problemas, y quiero iniciar con, ya que hablamos del tema, con esa preocupación, porque el tema de las personas con discapacidad es lamentable lo que pasa en el país. Es una lucha totalmente constante. Tenemos la ley 29973, que muchas de ellas no son prácticamente, no se cumplen. Es más, hasta el día de hoy ni siquiera tenemos, congresista, la certeza de cuántas personas con discapacidad hay. Ahora existe supuestamente el 1% donde obliga a las instituciones públicas a gastar el presupuesto en bien y en favor de las personas con discapacidad. Yo pregunto, y me voy a tomar el tiempo en estos días en ir a los municipios para ver si es que desde su puerta, desde su entrada, ellos invierten en las personas con discapacidad, porque ese 1% de presupuesto se va al agua, congresista. ¿Qué más se puede hacer por las personas con discapacidad? Gracias por la oportunidad, mi querida Mayra, porque una vez más este gobierno le quiere dar un espaldazo a nuestra población más olvidada, las personas con discapacidad. Y bien es cierto, hace 13 años existe este 1%, pero no porque el gobierno les da, sino por la lucha frontal que han tenido los líderes sociales de organizaciones con personas con discapacidad, que han luchado para que siempre esté este presupuesto del 1% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales en el presupuesto de cada año. Era el 1%, que el 0.5% era para accesibilidad en infraestructura, que lo que usted ha dicho, nunca hubo verdaderamente ejecución en ese presupuesto. Y el otro 0.5 era para actividades en beneficio de nuestras personas con discapacidad. Otra vez te digo, y tú lo has palpado como comunicadora, pero no como comunicadora, sino como esa persona que ha ido in situ a visitar cada caso en Ancash, la región, que también tenemos personas con discapacidad. Tampoco lo han hecho. O sea, existía la norma, existía el presupuesto, pero le sacaban la vuelta a esto. Pero no existía la voluntad política. Ahora la otra problemática es, tenemos una actualización de esa información, de esa data, de cuántas personas con discapacidad actualmente tenemos en el Perú. Desde hace años, si no me equivoco, desde 2012, se hizo la última encuesta. Y ahí salió que era el 10.4% de personas con discapacidad. Hasta el día de hoy, el día que hemos tenido el martes en la Comisión de Inclusión
y de Personas con Discapacidad del Congreso, que lo tiene a cargo nuestra congresista Kira Alcaraz, hemos exigido la segunda encuesta. Y desde que yo llegué al Congreso le hemos exigido, pero la ministra nos sale diciendo que ese presupuesto no es viable, ni tampoco lo va a poner el MEF, porque va a ser un presupuesto menos reducido. Entonces, ¿cómo vas a actualizar si no hay una encuesta? ¿Cómo vas a llegar verdaderamente? No les van a dar las oportunidades que se necesita a las personas con discapacidad que no tienen voz, que no tienen voto, que no tienen y que son invisibles, y más para este gobierno. No quieren dar este presupuesto para que se actualice la información y podamos en realidad saber cuántas personas tenemos. Exactamente, pero a esto se complica la situación de nuestras personas con discapacidad que tú y yo luchamos. Este año en el presupuesto 2024 sale que el Ministerio de Economía y Finanzas quiere reducir el presupuesto 2024 del 1% al 0,1%, no obligatoriedad. Si antes, cuando poníamos, desde que yo entré, luché por la obligatoriedad y lo hicimos gracias también al énfasis que pusieron los demás congresistas y también la Comisión de Presupuesto, lo hemos logrado. Pero este año quieren sacarlo. Si antes con el 0,5 en ambas actividades que se denominaba para las personas con discapacidad, los gobiernos no cumplían, ¿tú te imaginas ahora el 0,1%? Quitarles el 1% que ya era casi nada o que era poquísimo, quitarles al 0,1%, o sea, a este gobierno no les interesan las personas con discapacidad, no luchan, no tienen rostro humano. ¿Y dónde está ese gobierno que, como usted dice, se golpea el pecho buscando supuestamente cerrar esas brechas, si esta brecha es gigantesca y no se ha cerrado hace muchos años? ¿Qué están intentando hacer? Ahora, ¿qué proyectos de ley podemos hacer para fortalecer, para que de alguna manera, ya que el gobierno es indolente ante estas personas, se pueda recuperar en algo, ayudar en algo, congresista? Y ahí está el CONADIS, el ente rector de las personas con discapacidad. Un pequeño ministerio con todas las personas que trabajan por años ahí y no se han manifestado ni han dicho nada. Los que fiscalizan, los que ayudan, los que ven, los que monitorean, nada. Pero ahí nosotros... Pero que el CONADIS es parte del Ministerio de la Mujer. Claro. Entonces, ¿qué puede reclamar si prácticamente están subordinados? Y eso es la muestra que nos da que no les interesa a ninguna institución pública prácticamente las personas. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos, congresista? Pues desde mi despacho, desde el año pasado, hemos venido impulsando el proyecto 4292, que es un proyecto para dejarlo ya como proyecto de ley definitivo, y ahora está en la cancha el Ejecutivo. El año pasado la mesa directiva no lo agendó, no lo quiso agendar, teniendo ya el dictamen por mayoría de la Comisión de Presupuesto. Pero no sé por qué lo han mandado a la Comisión de Descentralización, que no tiene nada que ver las personas con discapacidad con una comisión descentralizadora. Por darle vueltas y prácticamente buscar la negativa por donde sea. Exactamente. Estábamos peleando y desde este año he vuelto a tomar la batuta y estamos ahora ya unida con Kira Alcaraz, con Milagros Aguayo, que es de Comisión de Mujer y Familia y Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad. Y estamos ahí diciendo para que se agende. Hoy día nos hemos peleado de nuevo, estamos ahí insistiendo al presidente Alejandro Soto, pero son sus funcionarios, porque él dice ya, pero los demás dicen que no, se tienen que inhibir la comisión de descentralización, que no sé cuánto, pero es voluntad política. Y desde aquí yo le invoco, eso sería la gloria para salir por la puerta grande al presidente. Lamentablemente las personas con discapacidad o estos proyectos no tienen parte económica que beneficien a nadie. Este proyecto de ley no va a beneficiar a los grupos de poder, no va a beneficiar a las personas de manera política o que buscan algún interés. Y como este proyecto de ley solo beneficiaría a las personas con discapacidad, pues el Congreso o la mesa directiva o quien tenga que agendar no les importa, porque no hay ganancia ahí, congresista, porque están acostumbrados a sacar proyectos de ley que de verdad les favorezca a alguien, y esta es la oportunidad para que muestre lo contrario. Así que esperemos que el presidente de la mesa directiva se ponga fuerte y que, por más que haya tanto cuestionamiento, lo tenemos ya como presidente, pero que haga algo bueno, que saque este proyecto de ley, porque se necesita respaldar
a las personas con discapacidad, teniendo la indiferencia de un gobierno que le quiere quitar el presupuesto. Esto es lamentable definitivamente y es algo que sorprende porque nos damos cuenta que cada vez como peruanos nos estamos volviendo indiferentes y más como gobierno. Es un gobierno indolente totalmente. Inhumanos, fríos, nos falta resiliencia y empatía para ellos. Totalmente, y esto es un gran problema. Ahora, si me permite, la verdad, pasar a otro tema que también es una problemática y una gran necesidad, es sobre la comisión que usted preside, que es Hambre Cero, y que le hemos visto haciendo sus descentralizados por todo sitio, y usted misma explicando y dando todo el conocimiento de esta comisión. Dentro de esta comisión se ha podido ver, usted ha palpado la necesidad y la problemática que tiene, pero tenemos algo que está mucho más allá de eso, de una comisión, que es la tasa de anemia que hay de 0 a 35 meses. Tenemos 600,000 niños que presentan casos de anemia, que esto es el 43.6% de niños peruanos que tienen anemia. ¿Qué hacemos ante esta problemática, congresista? Mayra, has tocado el otro problema álgido que está pasando el Perú, y desde 2022 al 2023 ha subido la anemia. En el 2022 era 42 y en este año es el 43.6%. Y eso cifra es alarmante, y nosotros estamos pidiendo ya declarar en emergencia la seguridad alimentaria. Claro. A esto va el agua, los cambios climatológicos. Eso consecuencia que nuestros niños se enfermen más. Pero aquí a veces yo me pregunto, y quienes como tú y como yo que hemos recorrido y recorremos hasta ahora nuestra región profunda, nuestro pueblo profundo, sabemos cómo cuando tocamos una puerta y vemos a una familia que no tiene ni para comer y que le dices ¿qué has hecho? Y solamente ves una papa sancochada o un arroz sin aceite, sin nada, o un simple huevo ahí sancochado. Imagínate ahora, Mayra, yo me pregunto y me levanto todos los días y digo, de una familia que comían 2 comidas, ahora comen una comida. Y si esas personas que vienen en lo alto de los cerros, esas personas que vienen de otras partes del Perú, emergentes, a buscar una oportunidad, encuentran la muerte segura. Y más niños que van a dormir al colegio, más niños que sufren enfermedades críticas. A esto, niños de centros de mi región, por decir, que toman agua con metales pesados y nadie dice nada. ¿A dónde se reducen las brechas de la anemia? ¿A dónde? Aumenta, pero ¿quién está diciendo nada? ¿Qué están haciendo? Es problemática, para el gobierno, no es para el Congreso, para todas las personas, no es una gran problemática, porque son personas indefensas que no tienen voz y que no tienen voto en este gobierno, lamentablemente, congresista, pero que es un problema que se ve reflejado en una necesidad y en una realidad peruana y que va a afectar definitivamente año tras año. A todos los niños que dicen que son los niños el futuro del Perú. Entonces nosotros de nuestra comisión, como ha visto, es una comisión de monitoreo, fiscalización y control. Estamos in situ visitando las municipalidades para ver los presupuestos que se han dado al programa Vaso de Leche, a las ollas comunes, a los comedores, al programa de TBC, porque es dinero de todos los peruanos y eso se tiene que ver reflejado. Y que hay mucho negocio ahí, congresista. Exactamente. Entonces, si el Vaso de Leche viene un programa de 30 años y que desde la barriguita comienza a dar alimentación a las madres gestantes, a las madres lactantes, a los niños de 0 a 6 años, ¿por qué no se ha reducido la anemia? ¿Por qué? Algo está pasando, y sí está pasando algo. No ha habido seguimiento, no hay fiscalización, no hay una data que exprese cuántas verdaderamente niños han recibido, y hay un trabajo por resultado. Si ese club o esa directiva de Vaso de Leche tuvo 60 niños, ¿cuántos verdaderamente entraron con esta anemia y cuántos han superado la anemia y han querido salir de esa data para buscar a otros niños? O sea, no hay, aquí en el Perú no existe la data en los programas que diga cuánto hubo este resultado en vencer la anemia de todos estos alimentos que se dieron. Y tampoco tenemos la fiscalización desde los mismos municipios, desde el mismo ministerio
y de los mismos congresistas, o sea, por años. Es un fracaso totalmente estos programas de ayuda que supuestamente tendrían que brindar una seguridad alimentaria a los peruanos. Es un fracaso, claro. y es un negocio, congresista. Y lo que acaba de mencionar es algo cierto, y espero que se pueda dar esta fiscalización a estos programas, porque llegan a personas que realmente no lo necesitan, y las personas que de verdad lo necesitan simplemente se siguen quedando de hambre, porque hasta en eso hacen negocio, congresista. Es lamentable. A veces se politica, o sea, a veces la política entra ahí y no debe ser. Las ollas comunes, los comedores y los programas de vaso de leche deben de ser autogestionarios, luchar, gracias a Dios. El programa de vaso de leche tiene su propio presupuesto, programas comedores también, pero yo creo que aquí debe haber un cambio. Aparte de la fiscalización y monitoreo, debe de hacerse ollas autosostenibles, comedores autosostenibles, que las mujeres emprendan, claro. que desde el ministerio apuesten con capital semilla para darles a ellas, enseñarles a pescar. Definitivamente, las oportunidades necesita invertir el gobierno para poder autosostenerse, como usted menciona. Ahora, hay otra realidad, que estamos en una recesión técnica económica que va a afectar muchísimo. Ya nos dijeron que el crecimiento o el desarrollo económico para fin de año es un ligero 1%, y va a llegar al 30% de pobreza. Esto va a aumentar la anemia, va a aumentar la pobreza y va a aumentar estas familias que luchan día a día por tener un plato de comida. ¿Qué hacemos ante esta situación de recesión económica, congresista? Yo creo que mientras no se hagan políticas verdaderamente con rostro humano y que bajemos, que los funcionarios no solamente gobiernen de cuatro paredes, sino que los ministros, los funcionarios, sus viceministros, los congresistas bajemos in situ y recojamos, hagamos todo una agenda país multisectorial en donde todos se involucren, e involucremos también a la parte privada, porque gracias a Dios no se cae el Perú por la parte privada. Por eso nosotros de Hambre Cero hemos hecho el Foro Nacional de Agricultura, Cambio Climatológico y el Agua, que es otro problema también que nadie lo toca. Desde nuestra comisión hemos tratado de hacer el puente entre el Ejecutivo, Legislativo y la empresa privada. Pero aquí también, desde nuestra comisión, estamos fomentando la donación de leche humana. Ese proyecto que ya está también para dictaminar, que beneficiaría a aquellos niños que a veces... ¿En qué consiste? Que nacen, que una madre, si tiene mucha leche, así como donas la sangre, ellos también sean que donan su leche. Para esos niñitos que mueren sus madres, que a veces nacen prematuros y la madre no tiene leche. Entonces, si tú tienes más leche, dona. Leche es vida, como sangre es vida. Entonces, ¿cómo vamos a vencer la anemia? Desde que nuestras madres gestantes se le cuide, se le da verdaderamente el recurso alimenticio con todas las proteínas, vamos a tener niños sanos, pero también a través de la leche materna. El otro proyecto que también estamos fomentando y hemos estado ahí, para que nuestros emolienteros tengan también los sándwiches y que fomenten no solamente un desayuno nutritivo, sino en altas calorías nutricionales, como son que nosotros tenemos diversidad de productos, pero también con las plantas medicinales, con su emoliente, pero que no los estén corriendo, con una ley porque que los proteja. Ellos, tú y yo tomamos, yo a veces no, tomamos nuestra quinoa, nuestra maca, nuestro pancito con su torrejita de espinaca. Exacto. Entonces, pero que ellos y también se formalicen. Entonces, desde ahí estamos. Y lo otro, otra ley que es para evitar el uso excesivo de los plaguicidas para nuestros alimentos. ¿Quién se preocupa de la tierra? La tierra también está enferma. Echamos, entonces, pero esos proyectos hasta ahora no se tocan, porque como dices tú, como no son que benefician a grandes... Porque no tienen intereses, porque no le va a beneficiar pues a este partido, a esta bancada o a estos empresarios, no lo ven. Leyes con rostro humano se necesitan sacar para poder ser aprobados y para que puedan darle fortaleza en estos momentos que estamos en una recesión económica y que el país cada día está peor, con más hambre, con más pobreza, con más desnutrición y con más problemas dentro de la sociedad. Y no te has olvidado, no sé, la triple carga de la enfermedad, la obesidad de nuestros niños. Así y eso es que no es salud. Que no es, imagínate. Y que es muerte silenciosa, porque un niño obeso es candidato a la diabetes. Así es. A hipertensión. ¿Quién tiroides? Dice nada? Y un montón. Y la depresión. Claro, exacto. Y salud mental.
Definitivamente. Entonces, esa problemática es la que está encima de los problemas políticos que tiene el país. Todo lo que acabamos de mencionar son los que están verdaderamente adoleciendo al país y que nadie lo toque y que a nadie le interesa, lamentablemente. Pero hay otro problema y acá quiero enfocarme un poquito en la comisión que usted es parte de ella, es secretaria de la Comisión Mujer y Familia. Hay una preocupación también congresista, lamentablemente, por los abusos sexuales en menores que de verdad que vemos horrorosidades cada día en las noticias. ¿Qué hacer ante esta situación de los abusos contra menores de edad, contra niñas, contra niños, que cada vez está peor? Ese es otro flagelo que está pasando en el Perú y en todo el mundo. También desde nuestra comisión y en nuestro despacho estamos impulsando el proyecto de protección a los niños en época escolar. Que los colegios se conviertan verdaderamente en lugares de protección, de proteger a nuestros alumnos. Y que muchas veces ahí en los mismos colegios se llevan este tipo de situaciones. Este proyecto, que ojalá Dios mío ya también lo saque muy pronto, tendría que haber un psicólogo. ¿Para qué? Para detectar a tiempo el abuso. Los buzones o un buzón que sea anónimo en los colegios y que el niño a veces no lo puede hablar, que lo deje ahí, ¿no? Una carta. Y con monitores, con personas que sigan este espacio y que nuestros niños estén protegidos, porque verdaderamente a veces estamos con el enemigo durmiendo. Eso es muy cierto y ya lo hemos visto y lo vemos todos los días este caso, y lo que usted acaba de mencionar de este proyecto de ley es interesante siempre y cuando se apruebe un psicólogo, me dice. Los psicólogos tienen que haber la parte de la salud mental, y tú como comunicadora, licenciada Mayra, sabemos que en época de post-COVID, como se han quedado las madres, familias encerradas, entonces, y nadie apuesta por eso. Exacto. Entonces, y es más, le quieren quitar el derecho también a los psicólogos. Están atentando con quien prácticamente sería parte de la solución ante la problemática que tenemos en el país. Exactamente. Definitivamente esto es darle oportunidad a los psicólogos a que tengan un trabajo estable y seguro dentro de los colegios, dentro de las instituciones, para que puedan llevar este tipo de problemas, aunque se dice en la ley que sí es obligatorio un psicólogo, pero esto no se practica. En la práctica no hay psicólogos en muchos colegios. Tú que caminas y yo que he caminado hemos ido a los centros más altos y vemos los colegios. Y tú preguntas, ¿hay psicólogo? No hay. No hay. Y en esos centros más altos hay muchos niños vejados sexualmente. Y tú ves niños con rostro sufriente, con miradas tristes. Y ahí tendría que haber el psicólogo. Por eso, desde aquí también invoco a los gobiernos regionales, a los directores de educación de cada región, convoquen a los grandes profesionales de salud mental. Esos son los psicólogos. Quieren reducir la brecha y detectar a tiempo a un niño violentado o amenazado, pues apostemos por salud mental. Están esperando a nuestros psicólogos que estén ahí a que ustedes les den una oportunidad. Y hacerlos protagonistas de la solución. Del cambio de un niño que esté siendo violentado a convertirlo en un niño para un país mejor, con la sonrisa y con la alegría de saberse que se tiene alguien que lo escucha. De verdad que ha sido un gusto esta entrevista, porque más allá de lo político que estamos acostumbrados a ver, hay otro tipo de problemáticas y hay congresistas que trabajan silenciosamente por estas necesidades que tiene el país y que sacan proyectos de ley que muchas veces por temas políticos no los sacan para debatirlo y para poder aprobarlos, que hay congresistas que están atrás de las personas que no tienen voz, que no tienen voto y que son las que deberían estar en primera línea. Muchísimas gracias por esta entrevista, esperemos tenerla más adelante. Gracias. Y esperemos tener buenas noticias y buenas novedades para tantas personas que vienen sufriendo atrás de las personas con discapacidad, la anemia y también el abuso contra los menores. Yo solamente agradecerte, Mayra, y decirles a todas las personas con discapacidad, especialmente de todo el Perú y de la región Ancash, que siguen con su voz del pueblo, luchando por los proyectos para ustedes, mis amores, las personas con discapacidad, y especialmente para la región de Lambayeque. Y no están solas, hay 2 mujeres que están luchando para que ustedes sean invisibles, porque discapacidad no es incapacidad. Sigamos trabajando para ustedes. Muchísimas gracias, congresista. Hay mucho por hacer, hay muchas necesidades, hay pobreza, hay anemia, hay desnutrición, hay indiferencia y hay un total rechazo
a los presupuestos que se deberían asignar para las personas con discapacidad, personas vulnerables. Hoy en día le quieren quitar ese presupuesto del 1% al 0,1%, porque no tienen voz, porque no tienen voto y porque no son escuchadas. El gobierno se porta de manera indiferente con ellos. Está la congresista Marlene Portero luchando por todos los medios para que se le reconozca el 1% y que se pueda trabajar de manera eficiente con los gobiernos regionales y locales por ellos. La verdad que grande, congresista Marlene Portero.